una unidad en el pensamiento del Señor Jesús, una unidad en la justicia del Señor Jesús, una unidad en la gracia que recibió o que hemos recibido nosotros como personas, y que hoy esa gracia nos hace conformar el cuerpo de Cristo. Por eso estoy acá, delante de este púlpito, para decirles que no he sido tan diligente con ustedes en que puedan conocer el amor de Cristo en una llamada, en un abrazo, en una visita. Esto está renovando mi manera de pensar, y eso hace que por la oración, que por lo que escuché en esta mañana de parte del Espíritu Santo en la oración que se llevó a cabo, me traiga aquí al frente de ustedes y comprometerme con el Espíritu Santo, con el Señor mismo, a ser un poco más diligente o más diligente en el cuidado de una comunidad como la nuestra. Padre, en esta mañana, Señor, me siento profundamente agradecido, Señor, de que me hayas tenido por útil en el ministerio, Señor, por útil en el reino de Dios. Muy agradecido, Señor, por poder hacer visible, Señor, en la exposición de la Escritura quién es. Pero también acepto, Señor, tu invitación, Señor, a manifestar de manera clara el amor tuyo, Señor, a través de mi vida, a través de esos hechos, Señor, que solo pueden hablar de ti. Gracias por poner ese amor tan maravilloso tuyo en mi corazón, Señor, en el corazón de la comunidad. Gracias por llamarnos, Señor, a esa unidad en tu amor, Señor. Gracias por llamarme a ser modelo en cuanto a la manifestación de tu amor, Señor Jesucristo. Gracias. Creo que estamos pasando por momentos, y lo digo a nivel personal, Señor, de poder sentir, de poder vivir, de poder entender más bien el amor tuyo en la vida mía, Señor, en la vida de mi familia, no solo la de la sangre, sino en mi familia, en la fe, mi familia en Cristo Jesús. Gracias por lo que me das, Señor, y gracias por traer a nuestra vida en este tiempo una enseñanza como la que estamos estudiando en la carta a los Filipenses, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Divino, por traer a nuestro ser tan maravillosa enseñanza, Señor. Por traer a nuestro ser esa invitación maravillosa que estás haciendo a nuestra vida de vivir la verdad, de vivir el Evangelio, de vivir como hijos tuyos sobre la faz de la tierra. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hay un anhelo ardiente en nuestro ser por abrir la Escritura, por profundizar en ella, por unirnos a ella, por vivirla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta comunidad hermosa y preciosa, Señor. Que si fuera uno, o que si son los que sean, Señor, es una comunidad y es tuya, Señor. Gracias, gran pastor. Único pastor, maravilloso pastor nuestro. Gracias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les envié una preguntita en el grupo el domingo, una pregunta bastante curiosa, y era: ¿a quién le escribiríamos el capítulo 1 de la carta a los Filipenses? ¿A quién se lo escribiríamos? Obviamente, para poder responder a una pregunta como estas, pues toca ir a mirar qué dice Filipenses.
hacer una profundización o penetrar el libro, penetrar la carta, versículo a versículo, para poder entender a quién yo le escribiría esa carta, a quién usted le escribiría ese capítulo 1 de Filipenses. Se necesita entender qué había en el corazón de Pablo, qué llevó a Pablo a escribir tan gloriosa y tan maravillosa carta, empezando por este capítulo 1 que manifiesta una grandeza que yo ni siquiera la puedo expresar. No digo yo porque sepa más, sino no la puedo expresar realmente en la plenitud, seguramente porque todavía no nos es dado a conocer muchísimas cosas que ahí están. Voy a expresarle algunas cosas que tengo en mi corazón acá y que están escritas. La tengo aquí. Antes de escucharlos a ustedes, hermanos, en lo que pudieron ver, para poder escuchar de ustedes mismos a quién le escribirían ustedes este capítulo 1 de Filipenses. Una de las cosas que me llama la atención en Filipenses es, le doy gracias al Espíritu Santo por la oración de ahorita, porque tengo escrito aquí, como dice Filipenses, las prisiones no encarcelan el amor. No lo pueden encarcelar. Estamos hablando de las prisiones físicas, porque hay prisiones espirituales que encarcelan todo. Pero en la prisión donde estaba Pablo, en Roma, ya había estado encarcelado en Filipos, ahora está encarcelado en Roma. Pero cuando uno mira ese capítulo o esos capítulos de Filipenses, esa carta a Filipenses, uno se da cuenta que no hay forma de encarcelar el amor. Que para Pablo, vivir a Cristo era exaltarlo. Vivir a Cristo era exaltarlo. Y no estaba en la calle. Y no la pasaba nada bien, de acuerdo a todo el texto. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, todos los libros nos muestran que vivía a Cristo para exaltar al Señor Jesucristo. ¿A qué nos invita el Espíritu Santo en este capítulo? ¿Cuál es la invitación gloriosa del Espíritu Santo en este primer capítulo del libro de Filipenses? ¿Qué querrá el Espíritu Santo que usted y yo entendamos en esta mañana o en este estudio que estamos haciendo del libro? Leíamos en Juan 17, versículo 13, que dice el Señor Jesucristo, orando al Padre, voy a ti y hablo lo que estoy hablando, lo hablo en el mundo para que esta comunidad tenga su gozo cumplido en sí mismos. Luego ya nuestra vida tendría que ser esa, gozo. Y no está hablando de circunstancias, está hablando de una vida de gozo, una vida de gozo. No está anteponiendo circunstancias, fáciles o difíciles, gloriosas, nada. Gozo, gozo. Debe estar el gozo delante de nosotros o cumplido en nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Sigue diciendo el Señor Jesucristo a esta comunidad, yo les he dado tu palabra, Padre, yo les he dado tu palabra, y ha pasado algo muy particular. A pesar de que el gozo ya está cumplido en nosotros, ¿cierto? Nos dio la palabra y ahora el mundo nos debe aborrecer. El mundo nos debe aborrecer, dice ahí. El mundo nos aborrece. Y nos aborrece porque no somos del mundo, así como el Señor Jesucristo no es del mundo. Entonces, son cosas muy bonitas porque dice, el Señor Jesucristo ya está a la diestra del Padre y allí estamos nosotros, espiritualmente hablando. Y ya debería estar el gozo cumplido en nosotros, porque nos ha sido dada la palabra y porque entendemos que realmente el mundo nos aborrece. Escuchen que el mundo nos aborrece no quiere decir la palabra nos aborrece. Es el mundo.
es un pensamiento contrario al de Dios. Ese pensamiento nos tiene que aborrecer sí o sí. Si no nos aborrece, como predicábamos alguna vez aquí mismo, es porque somos amigos de ese tipo de pensamientos. Y entonces no estamos siendo aborrecidos por ese tipo de pensamientos, que es lo que vamos a ver en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los filipenses. Pablo fue aborrecido por el mundo, o sea, por ese tipo de pensamientos, por ese tipo de hechos o de vidas contrarias a Dios. Tanto fue aborrecido que se la pasó la mayor parte del tiempo en la cárcel, o apedreado, o azotado, o exiliado. Entonces, el mundo nos tiene que aborrecer, nos tiene que aborrecer, para que haya una verdadera renovación, una verdadera transformación en nuestra vida de creyentes, nuestra vida de hermanos, nuestra vida de esposos, nuestra vida de padres, nuestra vida de hijos, de hermanos en la fe, pero también de hermanos en la carne. Tiene que haber renovación y transformación. No podemos ser amigos de lo que no podemos ser amigos, porque es imposible, es imposible. La escritura dice que nosotros estamos muertos. ¿Cómo vamos a vivir a lo que estamos muertos ya? No podemos vivir a lo que estamos muertos, que es a los pensamientos contrarios a Dios, al carácter, a la naturaleza, a la santidad, a la justicia, al amor de Dios. Esta carta es extraordinaria porque es una invitación a eso, a tener el gozo delante de nosotros todo el tiempo. Eso habla la carta, de gozo. Pero también habla que ese gozo no se consigue en lo natural, no se consigue en vivir bien sobre la faz de la tierra. Ese gozo se consigue solamente en Cristo, en Cristo. En la unidad que nos va a hablar la Escritura, en Cristo. La unidad en Él. No más, no más. Es una unidad que marca una vivencia en el gozo más extraordinaria que se pueden imaginar. A mí me produce toda clase de sensaciones en mi ser solo pensar en vivir en esa unidad extraordinaria del amor de Cristo. En esa unidad extraordinaria de la palabra del Señor. Él nos dio a conocer al Padre, dice el versículo 26. Nos lo está dando a conocer, nos lo ha dado a conocer. Para que así como Cristo fue amado por el Padre, con ese mismo amor usted y yo seamos amados. Y entonces podamos ser uno. Entonces podamos ser uno. Por eso, la responsabilidad que tenemos ahorita de escudriñar Filipenses. En este momento estamos, como decía ahorita, una palabra coloquial, modo Filipenses. Vivir a Cristo es exaltarlo. Vivir a Cristo es ponerlo en el lugar que Él tiene en nuestra mente. Ponerlo en nuestra mente, en el lugar que Él realmente tiene. Vivir a Cristo es vivir el gozo. Vivir a Cristo es amar. Vivir a Cristo es ser uno, como iglesia. Vamos a mirar un poquito. Yo no soy de los que habla de los hombres, pero hay hombres puestos en la Escritura que han exaltado el nombre del Señor de una manera extraordinaria, y entre esos está el apóstol Pablo. Que realmente todo el que conoció al apóstol Pablo, todo el que lo conoció, como dice el capítulo 1 de Filipenses, supo que él vivía lo que vivía por la causa de Cristo. Él vivía lo que vivía por la causa de Cristo. Y hay una cosa muy linda. La voy a decir antes de llegar a ese punto, adelantándome a lo que llevo, y es que el apóstol Pablo fue un pionero para la expansión del evangelio de Cristo.
¿Qué precio pagó para abrirnos la puerta a usted y a mí para ir a predicar el evangelio del Señor? Él fue el pionero en cárceles, en hambres, en naufragios, en látigos, en todo lo que dice la Escritura que vivió. Pero el evangelio no estuvo preso. El amor no estuvo preso. La vida de Cristo no estuvo presa. La gracia y la justicia no estuvieron presas. ¿Qué era lo que estaba en prisión? Es una pregunta que yo me hice estudiando todo esto durante todos estos días. ¿Qué estaba preso? Porque Galacia, Colosas, Éfeso, Corinto, Roma, no hacían sino conocer la justicia, el amor, la gracia, la vida, la palabra, la conocían. Y era enviada desde una prisión, pero podía salir, podía ir, podía llegar con una libertad increíbles, increíbles. ¿Qué estaba preso? ¿Qué significaba prisión para Pablo? Pero ¿qué significa prisión hoy en día? Es solo para meditar. ¿Qué estaba en prisión? ¿Cuál era la prisión del apóstol Pablo? ¿Cuál era la cárcel? Hablo unas comillas gigantes del apóstol Pablo. Vamos a mirar cuál era la cárcel, cuál era la prisión, qué estaba preso del apóstol Pablo. Esto es apenas el preámbulo, es como el contexto histórico de la carta a los filipenses. Vamos a mirar un hermano que lea Hechos 16, del 22 al 24. Por favor, levante la mano quien lo vaya a leer. Ahí hay una manita. Muy bien, gracias. Y otro hermano que lea Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levantó la mano? Aleja, gracias, Aleja. Bien, el hermano que levantó Hechos 16, 22 al 24. El hermano que levantó la mano de Hechos 16, o hermana. Bueno, yo la leo, porque parece ser que el hermano tiene dificultades con él. Yo puedo leerla, yo había levantado la mano, no sé. Ah, perfecto, Nelson. Gracias, Jackie. Ahí está bien, ahí está bien. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hasta el 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Gracias. ¿Quiénes están ahí? Tito, Timoteo y todo el grupo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Listo, dice así: hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron, pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. Quiero leerla en esta versión también en Reina Valera. Créame que se me eriza la piel al solo escuchar al Espíritu Santo hablar en las Escrituras. Que estaba encarcelado.
Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué estaría encarcelado? ¿Qué les impedía a ellos hablar de la palabra, del amor, de la vida, de la gracia, de la justicia, etcétera? Estamos viendo un poco los costos de defender y confirmar el evangelio de Cristo. No solo de hablar el evangelio, porque podemos pararnos y hablarle el evangelio sin ningún problema. Pablo se podía poner y hablar del evangelio. Y seguramente lo iban a tildar de loco y muchas otras cosas más. Pero lo que le costaba la cárcel y el látigo y todo lo demás era que defendía y confirmaba el evangelio. Ahí es donde está la razón de ser de la carta a Filipenses. La confirmación, la defensa y confirmación del evangelio, como lo vamos a ver hoy. Otro hermano que lea Hechos 20, Hechos capítulo 20. ¿Quién levantó la mano? Hechos capítulo 20. 22 al 25. ¿Quién levantó la mano, por favor? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Muy bien. Y ahora, Samuel, hasta ahí. Quiero decirle algo, Samuel. ¿Cómo le expresaría eso el Espíritu Santo? Recuerde que no estamos dando una noticia de esas que se leen en el noticiero de la televisión. Estamos leyendo el pensamiento de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Entonces parece que aquí el apóstol Pablo está exaltando algo sobremanera grandísimo, muy grande, Samuel, muy grande. Entonces vamos a leerlo como si eso tuviera la mayor relevancia para la vida nuestra. Vamos a ponerle un poco de, como le dijera yo a ustedes, de salecita, de sabor, de sazón a la palabra, de vida a la palabra, porque necesitamos que esa palabra realmente penetre en nuestro ser. Y de la manera que penetra la palabra en nuestro ser es leyéndola como el Espíritu Santo nos la quiere comunicar. Cuando uno le llega una carta del acueducto, hay veces la lee uno sin ganas. Pero si le llega una carta de alguna empresa que se ganó, que tiene un viaje o alguna cosa, no hay uno a qué hora leerla y cómo leerla y con qué énfasis, con qué ganas la lee uno. Entonces, necesitamos leer la verdad de Dios como la verdad de Dios. Samuelito, desde el 22 hasta el 25 horas. ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es algo realmente maravilloso lo que acabamos de leer. Maravilloso. Él va a ir a una ciudad. ¿A qué va a ir? A dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Pero qué le dijo el Espíritu Santo? Bueno, que le esperan prisiones y tribulaciones. Yo voy a hablar por mí. Si yo voy a ir a Guaduas y el Espíritu Santo me dice que en Guaduas me van a meter preso, yo como que la pienso. Yo la pienso para ir allá, me van a meter preso. ¿Y por cuánto tiempo? No sé. Pero me van a meter preso y me van a maltratar y yo no sé qué. Pero dice la Escritura que Pablo no hacía caso de eso. Ni estimaba preciosa su vida para él, que es lo que yo estoy diciendo de no ir a Guaduas. Yo estoy pensando en mí, estimando preciosa la vida mía para mí. No estoy pensando en nada más, sino, oye, yo no quiero pasar eso. Pero él dice, no estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo, con gozo. El gozo puesto y terminado delante de él, que fue la obra de Cristo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Y sabía que iba a morir. El Espíritu Santo dijo, por aquí no vuelve a pasar, porque hasta ahí llegó usted, hermano. Y sin embargo fue. Y si no, no se hubiera escrito la carta a los filipenses. Y todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Es extraordinario ver el contexto de la carta a Filipenses. Porque si miramos un poquito más detenidamente la carta a los filipenses, es una carta de amor absoluto. De un hombre que entendía que el amor no estaba preso. Que el evangelio de la gracia de Dios no estaba preso. Que la justicia no estaba presa, la de Dios, para los hombres y las mujeres y los niños, para la humanidad. Un hombre que sabía que el cuerpito iba a estar preso, iba a sufrir látigo, iba seguro a aguantar hambre, a pasar ratos muy difíciles, su cuerpo sí, pero lo que había de él, del Señor en él, eso no estaba preso. Eso tenía la absoluta libertad para salir y dar a conocer quién es Dios. Es muy linda esta carta, hermanos, pero linda de verdad. Cuando uno empieza a mirar ese contexto tan tremendo, antes de escribir una carta o antes de expresar una vivencia como la que Pablo expresó ahí en la primera capítulo de Filipenses, con la certeza absoluta de que la voz de Dios es escuchada en todas partes, en todas partes. Pablo estaba en una sociedad llena de mezclas totales. Lo van a descubrir en el estudio de la carta. Y es que los judíos querían judaizar, mezclar ley con gracia. Los romanos le rendían culto a sus líderes, los adoraban, les hacían estatuas y además les oraban y les hacían una serie de cosas. Todas esas situaciones que estaban pasando allí hacían que cuando Pablo hablaba la palabra, pues obviamente como acabamos de leer en Hechos, en Tesalonicenses y en muchos otros versículos de la Biblia, pues la gente dijera, este hombre viene a alborotarlo todo. Este hombre está alborotando la ciudad de Roma porque viene hablando cosas que aquí no se hacen. ¿Cómo así que hay otro Dios aparte del César o de Nerón o del que sea? ¿Cómo así que hay otro rey? Pero los mismos hermanos nacionales de Pablo, como eran los judíos, eran los que más lo atacaban. Porque hablaba de gracia y no de hacer,
Hablaba del amor y no de la ley del talión. Porque ahora hablaba de una obra completa en la vida de Cristo y no de una vivencia en el cumplimiento de la ley. Bueno, listo, está bien, Cristo vino, sí, sí vino, pero entonces para poder ser creyente toca que se circuncide, o toca que se lave los pies, o toca que no sé qué, todo lo que ellos querían que pasara. Pues eso le llevaba que al predicar la palabra lo metieran preso y sufriera toda esta clase de contradicciones a su vida. Pero no consideraba su vida como estimada para él, sino una vida dada a los demás, para que se conociera el evangelio de la gracia de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 7, para confirmar un poquito lo que estamos hablando. Filipenses 1:7. ¿Cuál hermano lo lee que no haya leído? Dice así, Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Leer a Pablo justo amar a sus hermanos, porque no se los sacaba de su mente en ningún instante. Los tenía en su corazón todo el tiempo. Y además decía, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Vuelvo y repito, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Tengo una pregunta. ¿Qué es ser participante de la gracia? Según el texto que estamos hablando, según todo lo que estamos mirando. Defender y confirmar el Evangelio tiene costo. Tiene costo. Y dice Pablo, ustedes y yo somos participantes de esa gracia. Esa gracia que tiene costo. Una gracia que no está presa. Que no está presa. ¿Cuánto costo tiene para mí anunciar la gracia? Hoy, 2021. ¿Cuál es el costo que yo pongo? Porque seguramente hay oposición. Yo la tengo. Hay veces me ocupo más de lo que me tengo que ocupar y no anuncio. Entonces es una oposición. Hay veces los problemas de familia me ocupan tanto que no anuncio. Esa es oposición. Tener, no tener, oposición. No sé. Esas son cosas que me resultan en esta mañana, pero yo no sé. ¿Cuál es la oposición? Pero acá dice muy clarito que el versículo 7 dice en la parte B, en mis prisiones, dice Pablo, ¿quién es el que está preso? Y en la defensa y confirmación del Evangelio, entonces se defiende y se confirma el Evangelio, que era lo que Pablo estaba haciendo, y lo vamos a ver. Ustedes son participantes conmigo de la gracia. Sí, claro que sí. Por eso los ama. Por eso siente lo que siente por sus hermanos. Por eso esta carta, Pablo, como en ninguna otra, está manifestando todo su sentir. Todo su sentir. No deja nada guardado. Nada, absolutamente nada guardado. Bien. Vamos a mirar un versículo que hemos leído muchas veces. Ya voy a terminar para entrar a que todos participemos. Vamos a mirar un versículo que creo que todos lo hemos leído, pero que hoy lo vamos a poner en este contexto. ¿Qué llevaba a Pablo a hacer todo eso? Porque hay veces hablamos como que sí, ahí dice, pero ¿cómo se vive eso que él está diciendo? Miremos 1 Corintios capítulo 13. Un hermano que levante la mano para leer, por favor. 1 Corintios 13. Vale, un solo versículo.
Un hermano que no haya leído, por favor. ¿Está mal el micrófono, hermanos? Quisiera saber si me están escuchando bien. Gracias. ¿Quién? Sí, ahí se está escuchando bien. Ok. ¿Quién levantó la mano? Hermano Pedro. Hermano Pedro. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, Filipenses dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el evangelio, entonces, eso que él siente por sus hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No hay otra manera. No hay otra manera de que la palabra, el amor, la vida, la gracia, la justicia no estén presas. Es la única manera. Y lo que está haciendo Pablo a través de esta carta es manifestarle a sus hermanos, como dice más adelante, cuánto los ama. Pero es una carta que no pierde vigencia. Es una carta realmente lindísima. Es ayer, es hoy, es mañana esa carta. El día que usted la exponga, el día que la estudie, el día que la lea, el día que se meta en ella, es una palabra que va a hablar porque es del diario vivir. El que no vive el amor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta, tiene oposición para predicar el evangelio de la salvación. El evangelio de la gracia de Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces. Entonces, creo que Pablo tiene fundamentos muy grandes cuando dice, el amor nunca se da por vencido. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. El amor jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Quién tiene Nueva Traducción Viviente para que pueda leerlo, por favor? ¿Quién tiene Nueva Traducción Viviente para que lea 1 Corintios 13:7? Dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Tengo una pregunta, no me la respondan, por favor. ¿Esto era solamente para el apóstol Pablo? ¿Era solamente para él? Pues bueno, vamos a mirar. ¿Cuál era la prisión del apóstol Pablo? La verdadera prisión del apóstol Pablo. ¿Cuál era la verdadera prisión del apóstol Pablo? Un hermano que lea Efesios 3, levante la mano, porfa. Esto es apenas una introducción. Uno que ya levantó, Efesios 3. Otro hermano que lea Efesios 4. Vamos a leer un versículo cada uno. Efesios 4, otro que no haya leído, por favor. Otro hermano que lee Efesios 4, muy bien. Efesios 6. Otro hermano que no haya leído Efesios 6. No sean tímidos, por favor. Y yo leo la otra porción. Efesios 3:1. Por favor, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Cuál es la prisión del apóstol Pablo? La verdadera prisión del apóstol Pablo. Efesios 3:1. ¿Qué dice? Cuando empiezo en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles a propósitos. Hasta ahí. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por todos ustedes.
prisionero de Jesús. ¿Sí ve? 4-1. Cierra el micrófono, por favor, Blanca. 4-1. El hermano que le... 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿En dónde estaba preso? ¿En dónde estaba preso, hermana Marta? Ana Marta. Preso en el Señor, dice. Estaba preso O en el sea, Señor. preso. En el Señor. Estaba preso en el Señor. Sí, Señor. 6, capítulo 6, versículo 20. Yo, ¿Sí? hermano Joan. Efesios 6, versículo, ¿qué? 20. Sí, señor. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, hablé de como debo hablar. Por el cual, por Cristo, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Estaba en cadenas? Sí. Pero ¿cuál eran sus cadenas? ¿Cuál era su cárcel? ¿Por qué no se impedía? ¿Por qué para él no había impedimento de hablar la palabra? ¿Sí era física la cárcel? Sí. Pero para Pablo, ¿cuál era su verdadera prisión, su verdadera cárcel? En donde él estaba preso por amor. ¿En dónde estaba preso por amor? Por el Señor. En el Señor. Qué lindo eso. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice así. Asimismo, Colosenses 4:3 dice así la palabra de Dios. Orando también al mismo tiempo por ustedes, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Un preso pidiendo que se abra puertas para hablar la palabra. Preso en su cuerpo, sí, pero la palabra no. La palabra es libre en todo tiempo, donde quiera que usted esté. Pero yo les decía al principio, hay veces en mi vida la palabra parece que también es una presa, el amor, la gracia y la misericordia, cuando no la anuncio, cuando no la doy a conocer, porque tengo unos problemas tan difíciles y tan XXX. Pero como vemos el contexto de la vida de Pablo, parece que él tenía problemas. Pero eso no hizo presa la palabra de Dios. La gracia, la misericordia, la justicia de Dios. Oraba para que el Señor nos abriera puertas para la predicación de la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. Es muy lindo esto. Es muy bonito todo este contexto que estamos mirando para poder descubrir realmente el propósito de nosotros como comunidad. Esto es una maravilla. Aquí Pablo no está acusando. Pablo está invitando por el Espíritu Santo a una comunidad como la nuestra a entender el oficio, la profesión que tenemos hoy en día. No siendo irresponsables con lo que tenemos que hacer como papás o como familia, de responder por nuestras casas, por nuestros hogares, como corresponde a creyentes. No, eso no. Pero sí nos está invitando a que la palabra corra libremente, como le veíamos alguna vez aquí en la comunidad. Segunda de Timoteo 1:8 dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 1:8 dice así. Por tanto, no te avergüences, Giovanni, de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, Giovanni. Ni te avergüences de dar testimonio de mí, dice el apóstol Pablo.
porque yo soy preso de Él. Soy preso del Señor. Más bien participa de las aflicciones. Más bien, por favor, dice la Escritura, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién tiene una versión diferente a esta, por favor? Segunda de Timoteo 1:8. Puede ser Nueva Traducción Viviente. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Entonces, hermana María Lisset, personalice eso porque es para usted y cuéntenos qué le está diciendo el Espíritu Santo. No me avergüence, o sea, esta palabra me está diciendo que no me debo avergonzar de predicar la palabra, de hablar acerca de mi Señor Jesucristo. También me dice que Dios me da las fuerzas para sufrir a causa de esta noticia. Pues la verdad no sé, hoy en día, ¿no? Como de pronto es el desprecio de las personas, el cerrarle a uno la puerta, el no colocarle uno atención, pero esto no es nada para la gloria de Dios que nos espera. Si seguimos ahí aferrados y no nos avergonzamos del amor de Dios, de quién es el Señor, de contar quién es Él, así como lo hizo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús contó lo que su Padre le decía. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Bien, está muy bien como la óptica que lo mira la hermana Lisset, pero no vamos a mirar hacia afuera, vamos a mirar esta casa, usted y yo. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es la penalidad que no me deja vivir la verdadera penalidad o el verdadero sufrimiento o la verdadera aflicción por predicar al Señor? Porque Pablo está invitando a la comunidad a que lo haga, a la comunidad de Filipos. ¿Por qué? Porque pueden haber impedimentos que me impidan vivir a Cristo, vivir el Evangelio en libertad. Y eso trae penalidades, sufrimiento, como lo muestra la Escritura. ¿Por qué? Porque me va a negar a algo que a mí me gusta, por ejemplo, porque voy a ir a predicar a Cristo. Oye, pero usted predicando a Cristo el domingo por la tarde, ¿cómo así? Sí, tuve que hacer una visita porque es que pues en esa familia necesitan del Señor. Esas son penalidades hoy en día. Esos son sufrimientos porque uno quiere hacer cositas diferentes a esas. A manifestar el amor de Dios. Puede ser que me tocó trabajar el domingo también. Puede ser, sucede. Y eso tampoco nos va a llevar a la condenación. Pero trabajar hoy también me tocó porque es que de lunes a sábado pues no es suficiente el dinerito pues para vivir el resto de la semana. Entonces me toca también el domingo. Eso es un impedimento. Pero esa aflicción no es la aflicción de la que está hablando la Biblia. La aflicción es la de predicar el Evangelio a pesar de todas esas cosas. A pesar de eso. Bueno, trabajó el domingo, pues tiene una oportunidad para predicar al que está en su entorno. Y sufrir la consecuencia de hablar de Cristo. Porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y muchas veces es nuestra manera de pensar. Entonces dice hermano Pedro el versículo 9 de 2 de Timoteo. ¿Qué dice que capítulo 2:9? Capítulo 2, 2 de Timoteo 2:9. Profe, ¿puede ser en la Nueva Traducción Viviente? Puede ser hermana Blanca, pero primero lo va a leer el hermano Pedro y después usted, el mío. Bueno, amén. 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor,
mas la palabra de Dios no está presa. 10. Por lo tanto, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias, hermano Pérez. Hermana Blanca. Bueno, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, No, pero sino que... ¿Cómo? Segunda de Timoteo 2, 8, 9 y 10. Ay, sí, perdón. Ya. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Gracias, hermana Blanca. Pues seguir diciendo lo mismo ya lo está diciendo el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra. Les envié en el grupo del domingo a quién le escribiría Filipenses 1. ¿A quién le escribiría usted Filipenses 1? Hemos visto el contexto para entrar a Filipenses. Si quisiera hablar del contexto histórico y el contexto bíblico para entrar a estudiar Filipenses, podría tardar hasta meses, porque es un contexto riquísimo, pero muy amplio, para entrar a ver Filipenses de una manera lindísima y extraordinaria para la vida de nosotros. Vamos a hacerlo de una manera sencilla todo este tiempo, pero hay una responsabilidad en usted, y es escudriñar, es descubrir aquí lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, como lo estoy haciendo para mi vida personal. ¿A quién le escribiría usted esa carta? Hermano Samuel. ¿A quién escribiría la carta? El capítulo 1 de Filipenses. Esta es la pregunta de la semana. Para poder entender esa respuesta, hermano Samuel, debimos todos de haber estudiado como mínimo el capítulo 1. Saber qué decía, por qué lo decía, a quién se lo decía, qué le llevó a decir eso, qué está expresando el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Y si no, pues no, realmente no vamos a saber responder. Y si no sabe, tranquilo, que aquí no es un juicio, solamente es un estudio. Si lo hizo bien, y si no, pues le preguntamos a otro hermano. Bien. ¿A quién le escribiría usted ese capítulo 1? ¿Quién repasó el capítulo? Yo pienso que lo escribiría a mí mismo. Yo pienso que lo escribiría a mí mismo, porque Dios en su infinita bondad y en su infinito amor, pienso que con el libro de Filipenses lo que hace es dar aliento a todas las personas o a todos los santos, como Pablo le llama en su carta, a la gente de Filipo. Y más que fue la primera iglesia a la que le predicó en Europa, entonces yo creo que tenía un amor especial. No diciendo que no tuviera amor por las otras, pero le tenía un amor muy especial también a esa iglesia. Y los exhortaba permanentemente a que permanecieran unidos y que trabajaran juntos y que defendieran la fe y que nunca se olvidaran de los principios que él les había enviado, les había enseñado desde que él estuvo allá. O sea,
yo creo que esa carta fue tan fundamental porque él todo lo que al principio hizo por esa iglesia les recordaba de nuevo. Y pienso que lo que hace Dios al principio de nosotros conocerlo a Él, a veces se olvida, ¿sí? Y pienso que por eso es que yo digo, me lo leería a mí mismo, porque muchas son las cosas que se olvidan al principio cuando uno conoce del Señor y cuando conoce el amor de Dios. Por más que llevemos tanto tiempo en el Evangelio, pero muchas cosas que son tan importantes en la vida de uno, como es su gracia, su justicia, su amor, su bondad, hay muchas cosas tan importantes que se olvidan. El darle gracias al Señor en todo momento, cosas como esas. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta. Gracias, Juan. Gracias. Muy bien. ¿Quién más estudió el capítulo 1? Alguien levantó la mano y diría, ¿a quién le escribiría el primer capítulo de la carta a los Filipenses? Flores Mingo. Flores Mingo levantó la mano. ¿Se me permite hablar, como dijo el apóstol Pablo? Entonces, pues yo me hice un poquito la tarea esta semana de investigar quién era el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces era un ciudadano romano de Tarso. Él dice que él era de la tribu de Benjamín. Pero él dice que, o sea, la habilidad natural que tenía Pablo para el conocimiento en la cultura griega, todo lo que él sabía, él lo estimaba por basura, lo explica por ahí en la misma carta a los Filipenses. Pero me ponía yo a mirar y analizar que en realidad no era basura. Esas habilidades, esos dones naturales que Dios le dio a Pablo, como por ejemplo decir, pararse en medio de los saduceos y fariseos y decir, viendo que había la mitad era de saduceos y la mitad de fariseos, dijo, yo del Señor voy a hablar y de la resurrección de los muertos, ¿sí? Era muy inteligente. Cuando lo azotan, dice, es que le es permitido azotar a un ciudadano romano sin antes ser juzgado. Entonces, viendo todo esto, Dios le proveyó a Pablo ciertos dones, habilidades, su personalidad, su carácter, para el mismo Señor usar su propósito predicando el Evangelio, ¿sí? Usando a Pablo, usando a Pedro, al que sea. Es más, se ponían felices, gozosos, dice ahí, cada vez que les daban la pelita, ¿sí? Entonces, yo decía, a nosotros también nos dotó con dones, con habilidades, con una personalidad. Entonces yo decía, tan bonito el Señor, esa multiforme sabiduría que Él tiene y que cada uno nos pone, ¿sí? Y yo decía, mirando a cada hermano, cómo habla, cómo se expresa, yo decía, pues ahí está la sabiduría del Señor, ¿cierto? La naturaleza misma, la diversidad, todo habla de Él. Entonces, todo esto que yo pensaba, Pablo dice, él usó su ciudadanía porque él decía, no, sí, él nació de verdad en Tarso, fue criado en Jerusalén, y a los pies de Gamaliel, o sea, él era un duro, por decirlo de esa manera. Tenía mucha sabiduría y mucha cultura. Y eso mismo usaba él para defenderse, para hablar del Evangelio, para entrar a la gente, para hablarle al concilio, para hablarle al uno, al otro, se hacía judío, se hacía gentil.
sabía más de la ley, o se hacía la ley para ganarse aún más a los judíos, o se hacía aún más sin ley para ganarse a los gentiles, porque él fue defensor de la ley y también al mismo tiempo fue apóstol a los gentiles. Entonces veía eso y entonces Dios toma nuestra personalidad, de nuestras cosas, de nuestro carácter, de esos mismos dones naturales. No estoy hablando de los dones espirituales que da el Espíritu Santo, que son sobrenaturales, sino de los dones naturales que tenemos, que aunque Él los vio como basura, en realidad a la postre fueron tomados para el mismo beneficio, para el propósito de Dios. O sea, Dios lo dotó de eso mismo. Y necesito que nazcan tarsos, sí, para ligar a los gentiles, para que tenga esto. O sea, era un privilegio, en pocas palabras. Y así nosotros, sino que nosotros, entonces nos miraron mal, entonces me hizo mala cara, ¿sí? Entonces ya con eso estamos como, nos lamentamos. Y dice Pablo, ¿qué hacen ustedes lamentándose y llorando por mí? Me es necesario padecer en Jerusalén, y si es necesario morir por el Señor. Y una vez es porque lo miran mal, porque le dicen algo, entonces de una vez se lamenta y ya quiere llorar. Entonces, ¿a quién escribiría la carta? A Mauricio. Está bien. Y yo sé por qué. Y a mí misma, y obviamente a mí misma. Muy bien, qué lindo, qué bonito. ¿A quién le escribiría usted Filipenses capítulo 1? Mi hermano Pedro levantó la mano, me parece. Siguiendo lo que Luis está diciendo, si me permite hablar. Siga, hermanita. Gracias, hermano. Entonces, tengo Juan 7, ¿ahí me escuchan bien? Juan 7, 45 al 47 voy a leer. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están hablando del Señor Jesús. Entonces los fariseos... Perdón, Juan. Juan 7, 45 al 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues era una vergüenza si llegaba a pasar esto, ¿no? Entre esa alcurnia. Y ahora leo 2 de Timoteo 1. El 6. Le escribiría esta carta a Marlene. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que va la carta, y esto es muy bonito, parece que no va dirigida a nadie más, como hacia afuera. Parece que no. Parece que hacia afuera va es el resultado, el fruto, hacia afuera. Pero la carta parece ser que tiene una dirección diferente. Hermano Pedro. Hermanito, estaba pensando desde la intervención del hermano Franklin, todos estamos con esa misma idea, porque cuando yo me expreso de esa forma como se está expresando Pablo, es porque hay un perrenque allí implícito, una autoridad. Yo no me puedo expresar eso sin tener un espíritu que vive y se desvive por lo que estoy diciendo. Esas palabras deben ir acompañadas con sentimiento, con vivencia, con
algo genuino que sale del interior. Entonces, somos incapaces de escribir eso si no lo vivimos, si no lo experimentamos, si no somos partícipes de esa acción. Es imposible que de pronto, haciendo una comparación en otro aspecto, digamos, un jefe militar escriba una estrategia de guerra sin estar inmerso dentro de ese campo, dentro de esa vivencia. Lo mismo aquí, es imposible yo contagiar de ese amor tan vivido, tan real, sin ser partícipe de él. No puedo yo demostrar una pasión sin estar apasionado por eso. Definitivamente sería algo falso en el caso de que no se viva lo que se quiera expresar. Gracias, hermano Pedro. ¿Quién era tu nombre? Nancy. Nancy. Bueno, yo quiero mirar algo que dice Gálatas, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y segunda de Pedro, donde dice que en segunda de Pedro 1, 3, voy a leerla del 3 al 6, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero hablar hasta acá algo, y es mirar que yo, como decía el hermano Pedro, estoy de acuerdo en esa parte donde yo no puedo ir a dar algo que no tengo o que no he entendido, que yo no he comprendido. Pero digamos que cuando yo realmente he tenido primero esa comunión, que es de la que habla el apóstol Pablo en Filipenses, y dice que él da gracias a Dios siempre que se acuerda, dice, y que en sus oraciones ruega con gozo, ¿cierto? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, creo que nosotros, o si yo no tengo realmente el entendimiento y la comprensión de qué es ese Evangelio y cuál es ese conocimiento que nos ha dado el Señor, ¿cierto? O sea, acerca de Él y no de mí, sino de quién es Él, pues yo no podría actuar con esa misma naturaleza o con esa misma pasión, como decía el hermano también, porque realmente no está en mí. Pero cuando yo tengo una comunión con mi Padre y yo he entendido como lo entendió el Señor Jesús, cuál era la obra que Él venía a hacer, y que era por amor, porque amaba, pues yo tampoco podré hacerla. O sea, yo no podría hacerlo porque realmente, pues no, o sea, no me interesa, no tengo como qué es esa parte, porque es que, por ejemplo, más adelante dice, bueno, que a causa con la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto genuino, y al afecto genuino amor. Entonces, creo que si nosotros, o sea, si yo realmente no trabajo de la mano del Señor,
en entender realmente quién es Él, cómo es Él y cuál es esa obra que Él vino a hacer, que realmente, qué fue lo que liberó, ¿sí? ¿Qué fue esa libertad que vino a darme? Entonces, yo no podré tampoco pensar en trabajar para que otros también sean libres, ¿sí? Y ese gozo y eso es, además, ahí debe haber fe, ¿cierto? Como dice el apóstol, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, realmente todo el enfoque está realmente en mostrar y en entender quién es Dios y qué fue lo que Él vino a darme, que quiere que yo comparta con todo el mundo y que todo el mundo vea eso que está en mí y que realmente lo manifiesta a Él. Y es la libertad, ¿sí? Es el amor, es porque Él hablaba de una prisión, pero realmente dijo, yo no estoy presa, o sea, realmente la palabra no está presa porque esa era la que llenaba su pensamiento, su mente. Así que no había prisión alguna. Gracias, Nelson. Gracias. Yo voy a nombrar algunas cositas acá de lo que vino a mi mente mientras estudiaba, diciéndoles antes que lo lindo que tiene esta carta es que Pablo, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, no está acusando a nadie. La gran problemática que tiene el ser humano, el creyente como tal, es acusar. Primero se acusa a sí mismo porque no hace algo o porque sí lo hizo bien o lo hizo mal. O segundo, acusa a los demás porque los ve haciendo algo que no es agradable o porque no está bien hecho. Pero lo que Pablo no hace es acusar. Pablo hace la obra del Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, que es exponer la Escritura, enseñarla, dejarla ver, para que usted y yo tomemos decisiones con respecto de. Por eso la pregunta era, ¿a quién le escribiría usted la carta? Yo me la escribo. Yo tengo que escribirme, porque yo necesito entender mi paso sobre la faz de la tierra, mi peregrinar. Yo necesito entender. La mayoría de las personas cuando leen una carta como esta de una vez dicen, mire, ustedes no son santos, usted esto, usted lo otro, usted aquí, usted allí. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo ve a la iglesia de Filipos santos, que esos santos apartados para Dios. Los ve apartados. No santos porque no pueden ser santos hasta que este cuerpo no sea glorificado. Pero santos es apartados para Dios, para el propósito de Dios. Él los ve completos en Él, en Cristo. Entonces, dos cosas. Le escribe a todos los santos en Cristo. Hay un lugar, hay una posición, hay una identidad que si los filipenses no lo han visto, está pasando lo que está pasando hoy con nosotros. Nos lleva a reflexionar, a meditar y a querer vivir lo que el apóstol Pablo me está diciendo que viva por el Espíritu Santo. Pablo le está escribiendo, como dice la carta, a una comunidad completa. ¿Qué quiere decir completa? Dice a todos los santos, pero con los obispos y diáconos. A una comunidad completa, donde no hay uno solo que trabaje, sino todos trabajan en unidad. Eso es muy importante, supremamente importante empezar a ver en la carta de Filipos. A los que viven en el Evangelio como un cuerpo, a esos es escrita la carta. A ese le escribo yo la carta. A los que vivimos el Evangelio como un cuerpo. Esto no es una acusación, vuelvo y les digo. Yo estoy viendo como el Espíritu Santo lo ve a usted y me ve a mí, como ve la comunidad. Solo que nosotros necesitamos vernos igualmente y para eso necesitamos actuar, proceder, vivir lo que ya tenemos del Señor. Él escribe la carta a todos los que están siendo perfeccionados por el Señor, con la seguridad plena de que la obra va a ser terminada y completa. Le escribe la carta a todos los que han recibido el regalo inmerecido, la gracia. A eso les está escribiendo la carta, o sea, a usted y a mí. Le escribe la carta a todos los que crecen en el entendimiento de la buena voluntad de Dios.
a todos los que agradan a Dios, o sea, los que le creen, como usted y yo. Le escribe la carta a todos los que saben el propósito por el cual estamos acá. 2 puntos, que es servir a los demás anunciándoles el evangelio de las buenas nuevas. Pero Pablo le escribe la carta a todos los que murieron para sí mismos, que ya no estiman la vida propia para ellos, sino que ve en los filipenses a hombres y mujeres que viven para otros y que no les importa morir, sino que sufren las mismas prisiones de Pablo. A todos le escribe esta carta, a todos los que están firmes en un mismo pensamiento y combatiendo por la fe del evangelio. A eso les está escribiendo la carta. Le escribe la carta, mis hermanos y hermanas, a aquellos que no tienen temor ni están intimidados por los que se oponen al progreso del evangelio. A esos les escribe la carta. Por eso esa carta es para mí, para mí. Y si yo la escribiría para mí. ¿Cuál es el ejercicio que al escribir esa carta para mí nuevamente, hoy, 2021, pueda entender el mensaje del Espíritu Santo para mi vida y en consecuencia vivir el evangelio de Cristo? Esa carta está dirigida a todos los que les ha sido concedido creer en Cristo, pero también padecer por él, como dice Filipenses 1:29. En definitiva, si yo escribiera esa carta, la escribiría para mí. Una y otra vez. Una y otra vez. Volvería y la escribiría y volvería y la escribiría. ¿A quién? A Giovanni. O sea, me la escribiría. Sin descanso. Porque yo cumplo como iglesia, como hijo, como nacido de nuevo, con todo lo que Filipenses 1 dice. Soy eso. Ahora necesito vivirlo. Necesito sufrir la sana palabra. Necesito gozarme la sana palabra. Necesito que el mundo entienda que la palabra no está presa en cualquier excusa que yo pueda poner. No está presa. Ni el amor, ni la palabra, ni la gracia, ni la vida, ni la justicia de Dios no están presas. Pero eso me corresponde. Me corresponde. Es algo extraordinario y quiero terminar esta mañana con Juan otra vez como empezamos. Pero voy a leer un versículo de Juan 15. Un versículo de Juan 15 y después el hermano Pedro termina con lo que empezó esta mañana. Juan 15, por favor. Ay, yo quería intervenir. Juan 15, Juan 15. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Ustedes, congregación, son las ramitas. Si usted permanece en mi ramita y yo permanezco en usted, va a llevar mucho fruto. Poquito, mucho. ¿Dónde? En él, permaneciendo en él. La ramita unida por el amor, por la gracia, por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y termina diciendo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Puedo estar en la comunidad, puedo hasta leer la Biblia, pero si realmente no estoy llevando fruto, como dice la Escritura, necesitamos escribirnos ese capítulo 1 todos los días. Todos los días, escribirnos ese capítulo 1, hasta poder entender que le pertenecemos a Cristo, que nuestra prisión es Él, porque somos de Él, porque le pertenecemos. Esa es nuestra cárcel. Una cárcel que es amor, que es esperanza, que es agradecimiento, que es vida. Esa es mi cárcel. Tiene que ser mi cárcel. Era la prisión de Pablo y está escrito en la Biblia. No es una prisión de rejas ni de paredes. Es una prisión de vida y de vida eterna.
Es una prisión de luz, es una prisión para ser salvo. No hay impedimentos, no hay impedimentos, no existe. Pueden estar acá, pero reales no están. No son verdaderos los impedimentos. La mayoría son en nuestra mente, la mayoría. Para los que querían seguir participando para el siguiente domingo, vamos a trabajar esta semana la misma carta, y vamos a ver qué les habló Dios esta semana. Vamos a mirar, vamos a exponer. Ustedes van a hacer la reunión, porque es que el Espíritu Santo nos va a hablar. Nos vamos a escribir esa carta una y otra vez esta semana. Una y otra vez. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de alguien que ha nacido de nuevo, que ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Qué quiere el Espíritu Santo de usted y de mí? Juan capítulo 17, 13, 14 y 26. Dice, hermanos, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Nosotros le hemos dado su palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, hermano Pedro. Hermanito, ¿puedo terminar con otros dos? Por favor. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gracias, hermano Pedro. Gracias. No crean que no siento cierto temor al exponer la escritura de esta manera, porque pues la carta ha sido dirigida a mí, ha sido enviada a mí, una carta nacida en el corazón del mismo Dios, del que me creó y me formó. Allí nació esta palabra y me es enviada. Y necesito mirarla y mirarla y mirarla, deleitarme, extasiarme en ella para poder formar parte del pensamiento de Dios, del deseo y del propósito de Dios. No puede ser de otra manera para mi vida personal. Luego, para Jaque y para todos los que quieren participar, tienen la voz en la siguiente reunión, porque yo sé que en esta semana se va a enriquecer esto de una manera grande y maravillosa. Enriquecer. Es su responsabilidad como la mía de meternos allí y de recibir esta gloriosa invitación de parte de Dios a nuestra vida. Vuelvo y les digo, mis hermanos, no nos acusen. Me gustó escuchar el corazón de mis hermanos y mis hermanas, porque en ocasiones nos dejamos acusar y esa sí que es una prisión para la exposición del amor de Dios. Esa sí que es una prisión. Pero aún así, como usted es hijo o hija, eso va a ser evidente. Tiene que ser evidente el amor del Señor, su gracia, la vida que Él nos ha dado. Eso tiene que ser evidente. Así que vamos a orar. Vamos a orar y confiando en el Señor que nos veamos ya en la siguiente reunión. Para mirar un poquito más profundo, Filipenses capítulo 1 en su contexto, en el texto, lo que dice ahí, lo que enseña ahí, y que entre todos lo vamos a descubrir. Entre todos. Necesitamos encontrar a ese Dios vivo, que nos trae buenas noticias, que renueva nuestra manera de pensar en este texto. Necesitamos encontrar al Dios vivo ahí, para que nuestra vida sea en consecuencia, una vida viva,
viva totalmente, que anuncia esas buenas nuevas que nos llegan para renovación de la mente de muchas personas y la transformación de la vida de muchas personas.